porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Esto me hizo acordar un tiempo que estaba orando, estaba en embarazo y estaba orando por mi hijo. Y pues no estaba como muy entrenada en las visiones, no sabía pues qué eran las visiones. Y tuve una visión muy bonita donde Jesús mismo me cogía el vientre, me acariciaba así el vientre. Y lloré, lloré, lloré. Porque para mí es, Señor, en ese momento yo estaba orando y yo le decía, Señor, yo quiero que mi hijo sea para ti desde el vientre, porque yo no le voy a tener hijos a Satanás. Yo no le voy a tener hijos al diablo. Y en ese momento que yo estoy orando, Él puso sus manos aquí en mi vientre. Entonces fue una administración muy especial, muy bonita. Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y yo pienso, bueno, listo, el Señor me lo permitió ver, pero si hay algo seguro, seguro es que Dios desde el vientre ha bendecido a tus hijos. ¿Cuánto lo creen? Vamos a Isaías 49:1. Isaías 49:1. Voy a leer la parte B, donde Isaías está hablando, Isaías 49:1, y les está diciendo, óiganme, costas, pueblos, óiganme todo el mundo. Y dice, Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Y a veces uno piensa, parece que Dios se olvidó de mí. ¿Alguna vez usted ha escuchado eso? ¿O lo ha sentido en tiempos de crisis? Pero desde las entrañas, Dios ha tenido memoria de su nombre, de mi nombre. Amén. Ahora, vamos a mirar otro punto. Dios desea bendecir el fruto de nuestro vientre. Vamos a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 7. Y vamos a ver cómo Dios quiere bendecir el vientre de todo lo que hay en la tierra. Dice, y te amará, está hablando de Dios, te bendecirá y te multiplicará. Y bendecirá el fruto ¿qué? ¿Sí están leyendo? Ay, perdón, pensé que había salido ahí. El siguiente punto. ¿No? Ok. Deuteronomio 7:13. Te amará, te bendecirá y te multiplicará. ¿Sí ve que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros? Él no quiere darnos de a libritas de arroz. Él quiere multiplicar el arroz en la casa. Amén. Él quiere multiplicar la papita, la carnita, los huevitos, porque Dios quiere bendecir a sus hijos. ¿Y bendecirá el fruto de qué? De tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de las vacas, de los rebaños, de las ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Si usted Dios lo trajo a este lugar, aquí Dios lo va a bendecir. Amén. Pero resulta de que a veces tenemos crisis. ¿Quién no ha pasado por una crisis? ¿Cierto? En cualquier momento de la vida todos hemos pasado por crisis, bien sea por crisis de alguna enfermedad, una crisis económica, una crisis familiar. Y en esos momentos empezamos a maldecir lo que Dios desde el vientre bendijo. Miremos qué dice Job capítulo 3, versículo 11.
vamos a ver, Job estaba en tremenda y full crisis. Y dice el 11, ¿por qué no morí yo desde la matriz? ¿O expiré al salir del vientre? O sea, ¿por qué no me morí? ¿Por qué tenía que nacer? ¿Y cuántos en momentos de depresión dice, quisiera morirme? Y resulta de que cuando nosotros tenemos esos pensamientos y empezamos a decir, hombre, pero es que ¿por qué no me muero? Es que debiera morirme. Ahí estamos invocando al espíritu de la muerte. Y lo tremendo es que si fuera que nos matara de una, pero no, nos deja chilingueando. Y es peor. Recuerdo que a mí me buscó una mamá que me decía, ¿cómo le parece que mi hija cuando era adolescente y tenía crisis y tenía depresión, me decía, yo quiero morirme a los 20 años? Y siempre dijo que se quería morir a los 20 años. Pues a los 20 años le dio un cáncer de esos que le dicen en 4 días se muere. Porque hay un cáncer que no es tan agresivo. Sí, muchos han padecido de algunos cánceres y bueno, que en la matriz y tin le hacen lo que le van a hacer, bueno, etcétera, etcétera. Y la persona sigue 20, 30, 50 años más. Pero estos es de los que le dicen a uno, mejor dicho, usted vayan alistando el ataúd. Y ella estaba en la clínica y la mamá andaba buscando pastores para que fueran a orar y rompieran esa maldición. Cuando usted está en crisis no se le ocurra decir eso, porque si fuera que la hubiera matado de una, no, allá la tenía padeciendo. ¿No es peor eso? Y uno muchas veces es necio con sus palabras, y de esas palabras necias Dios va a pedir cuentas. Quédese callado y más bien chíllele a Dios todo lo que quiera. Vamos a mirar entonces cómo entra el espíritu de muerte al vientre. Vamos a mirar algunas causas. Pueden haber muchas más, pero quiero concentrarme en estas. Una de las causas es el rechazo heredado. Resulta que alguien en la línea genealógica, recuerde que la palabra del Señor dice, yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Son 4 generaciones mínimo, pero también encontramos en otra palabra en la Biblia que dice, te bendecirá hasta 1000 generaciones. Yo les contaba a ustedes a ustedes en una prédica, cómo el Señor en visión me permitió ver que levantaba una tribu, a un bebé, era gordito, más hermoso, y cuando vi que ¡pum!, lo lanzaron al fuego, yo me asusté y yo, ay, ¿eso qué es, Dios mío? Resulta que lo estaban consagrando y estaban consagrando todas sus generaciones, y cuando le conté por el que estaba orando, yo le dije, ve, vi esto y esto, bueno, vi también otras cosas, pero entre esas vi a unos indígenas, estaban allí bailando así en círculo y estaban haciendo un rito y Y me dijo, sí, esos son los indígenas del pueblo donde yo me levanté. Y los que estaban allí que usted vio, bueno, son tales y tales y tales. Y me llamó mucho la atención porque consagraron toda esa generación de ese pueblo. Y eso sucedió en nuestros días. Entonces vemos cómo esas maldiciones generacionales vienen sobre nuestra vida. Por eso yo les digo, nunca juzguen a un pastor, a un líder, a un servidor porque tenga una liberación, porque mire que estas son maldiciones con las que nacemos y ni siquiera nos damos cuenta. Hay otras que las hemos adquirido por nuestro propio pecado, pero estas... Entonces usted quédese calladito porque aquí todos servimos por misericordia y no sabemos el animalero que traemos de atrás. ¿Amén? Animalero no, demoniera más bien. Entonces, resulta que ese espíritu de rechazo va de generación en generación, ¿sí?
Y muchas veces podemos decir entonces, digamos que esta sea la primera generación que no quería tener el bebé, pero esta sí quiere tener el bebé. En la tercera generación se viene a manifestar el espíritu de rechazo. No siempre va así uno a uno, muchas veces sí, pero hay ocasiones en que no. Entonces, en cualquiera de esas primeras 4 generaciones se va a presentar y se va volviendo un círculo hasta completar las 1000 generaciones, o sea que eso nunca va a parar. Solamente para cuando venimos a Jesucristo y cortamos con esas maldiciones. Desde ese momento en que la persona no quiere tener a ese bebé, en ese instante entró el espíritu de rechazo y ese trabaja el espíritu de rechazo siempre con el espíritu de muerte. Entonces, la persona ya cuando crece empieza a tener pensamientos de muerte. Ahí es donde le da la crisis y empieza a pensar, si me muriera sería mejor. Este país está muy bravo con estas elecciones, mejor me muero. Bobadas. La vida sigue y el que confía en el Señor, quede el que quede, Dios nos va a seguir ayudando. Amén. Que sí hay que clamar para que se haga la voluntad de Dios y no la del enemigo. Que no sea la voluntad del fulano, sutano, perengano ni nadie, sino que se establezca la voluntad de Dios. Amén. Y sea cual sea el que Él ponga allá, Él nos va a ayudar. Que Dios nos ayude. Bueno. Intentos de aborto. Resulta que cuando una persona empieza a tener esos intentos, no más intentos, y dice, no, más bien dejémoslo así, esto no hagamos nada, dejémoslo así. Ya hubo un intento, ¿cierto? Ahí entra de inmediato el espíritu de muerte y la persona puede llegar a tener amenazas de aborto, o hay ocasiones en que no sucede nada, pero está afectando sus generaciones y puede ser que su hija o sus nietos o bisnietos o tataranietos empiecen a sufrir de amenazas de aborto. Yo conozco mujeres que intentan, anhelan, quieren, programan, hacen 1000 cosas para tener sus hijos, pero cada que quedan en embarazo empiezan a tener legrados porque se les viene antes del tiempo, ¿sí? Y puede ser que en alguna de sus generaciones sucedió algo de lo que les estoy diciendo. Entonces, la persona nace y ya en su caminar puede ser propenso a la ansiedad, a la depresión, a intentos de suicidio, se laceran, buscan hacerse daño. Y resulta que como los espíritus se buscan, llega una persona consumidora de droga a un pueblo donde nadie lo conoce y termina ¿con quién? Con puros adictos, ¿sí o no? Etcétera, etcétera. Entonces, como los espíritus se buscan entre sí, empiezan a buscar programas o escuchan música que los deprime, juegos que tienen que ver con muerte y juegan y como si nada pasara, esos descabezados y eso le sale el chorro de sangre así terrible y no, eso no hacen es nada. Y empiezan a tener retos porque los demonios se buscan. Obvio, no es la persona, es la influencia que los lleva allá, la influencia espiritual que los motiva y los impulsa a suicidarse, busca tirársele a un carro, porque ese demonio siempre está hablándoles a su mente con dardos. Nadie lo quiere, todos lo odian, mejor mátese, mijo. ¿Para qué vino a este mundo? Usted no vino sino a sufrir. Y el otro, ay, sí, yo no vine sino a sufrir. Sí, es mejor que yo me muera. Todo el tiempo les habla. Cuando uno escucha con personas en ese grado de depresión, dice, es que yo escucho una voz que me habla. ¿Ustedes no han escuchado eso? Y dicen, o muchas veces dicen, es que yo estaba escuchando una voz que me decía que la matara a ella, o que lo matara a él, o que matara al niño. ¿Sí ve?
tienen ya desarrollado el oído para escuchar al diablo y no a Dios. O sea que sí podemos escuchar la voz de Dios. Entonces a veces decimos, pero ¿por qué es tan difícil escuchar la voz de Dios? Algo puede estar pasando. Todos debemos decirle a Dios, yo quiero escucharte, porque los oídos espirituales deben activarse. Ahora, no se activan si usted está escuchando música rock que tiene una influencia espiritual. ¿Sí o no? ¿Qué les dicen las canciones? ¡Mátese, mátese! Así me cantaba un profesor en la universidad. Estábamos haciendo un trabajo y se me acercó a ver cómo iba y empezó, mátate, mátate. Y yo, ay, ¿usted qué está cantando? Dice, es que yo escucho música rock. ¿Qué está escuchando? Todo el tiempo la voz de Satanás. Yo, ay, no, a mí no me cante así. Y él apenas se reía y se burlaba de mí. Pero mire lo que canta, lo que dice, lo que escucha. Uno termina siendo lo que escucha. Uno es dependiendo de lo que escucha. ¿Qué está escuchando? ¿Qué está viendo? De hecho, hay liberaciones en que a veces le digo yo, ¿usted qué música está escuchando, mijo? Porque vea la demoniera que tiene. Y ya con eso uno se da cuenta. Lo que pasa es que le dicen, no, es que son muy fanáticos, es que son muy religiosos, porque cuando ya le toca a uno sacarle los demonios, ay, ¿qué era lo que me pasaba? Cuando los ahorca que no los deja respirar, yo sentía que me estaba ahorcando. ¿Sí ves que sí es real? Entonces a veces es como hasta, bueno, yo escuchaba a un pastor que decía, yo oro para que el diablo le jale las patas a los que están viendo pornografía. Yo no he orado así, pero me dio fue risa. Bueno, etcétera, etcétera. Entonces, lo peor del asunto es que ese demonio va de generación en generación y en alguna de las líneas genealógicas se puede presentar situaciones y sobre todo, aunque se desee tener al hijo, va a padecer de amenazas de abortos. Ahora, vamos a ver entonces cómo puede también entrar el espíritu de muerte en el vientre. Vimos el rechazo, el mero intento, no más, el mero intento. Vamos a ver cuándo se realiza el aborto. Resulta que el Señor una vez estaba orando y estaba orando precisamente por eso, porque habían intentado abortar a la persona y allí hay un derramamiento de sangre. Resulta que lo que uno ve en lo físico es el resultado de lo espiritual. Otra vez, el resultado de lo físico es el resultado de lo espiritual. Usted a veces llega a un pueblo y ve una pobreza impresionante y va a ver, y es que lo que más se mueve ahí es la brujería. ¿Sí o no? O llega a una casa donde la bruja y esa casa es una pobreza colgada en la pared. ¿Sí o no? Entonces, recuerde que el derramamiento de sangre trae escasez. ¿Se acuerda cuando Caín mató a Abel, que la sangre, dice la Biblia, la tierra se bebió la sangre de su hermano y me está pidiendo justicia? Y luego le dice, pues entonces de ahora en adelante, mi hijo, le va a tocar trabajar como avispado para que gane la comidita. Desde ahí nos tocó trabajar, ¿sí o no? Y dice, y la tierra no le dará fruto, trae escasez. Entonces, cuando se provoca o no, porque hay personas que dicen, no, definitivamente no quiero tener el bebé, voy a hacer el aborto, o sencillamente se le vino. Ahí no hay que decir, ¿será que? ¿Pero usted quería o no quería? No. Sencillamente hubo un legrado. Entonces el vientre queda así como en lo físico con el derramamiento de sangre, porque cuando estaba orando por esa persona, el Señor me mostró el vientre y todo estaba untado de sangre. Y en ese momento me muestra cómo fue fecundado ese bebé en medio del derramamiento de sangre del bebé que se abortó anteriormente. ¿Ya me doy a entender?
Entonces ese nuevo bebé ya nace envuelto en sangre y en espíritu de muerte. Y por eso desde el vientre hay que hacer liberación. Si alguna mamá, por A o por B, porque he conocido muchos casos que no podían concebir y querían tener a ese bebé y lo tuvieron así de esa manera que ya hubo un derramamiento de sangre anterior, entonces ya de ahí en adelante me toca orar tanto por el que nació y por los que siguieron después de ahí. El vientre entonces queda en embarazo y vuelve a nacer un bebé contagiado con este demonio, con el espíritu de muerte, que siempre va a querer quitarle la vida en cualquier momento y circunstancia de su vida. Pero no solamente es eso, también están las situaciones difíciles, porque también conocí alguien que cada rato la hermana venía y me contaba, ay, ¿cómo le parece? ¿Se acuerda de mi hermano el monito? Que yo no sé qué. Yo, sí. ¿Cómo le parece que se accidentó? Mejor dicho, casi que se mata. Que yo no, a los días, no había pasado un mes. ¿Cómo le parece? ¿Se acuerda de mi hermano el monito? Y yo, sí, que le cayó un agua caliente encima y allá está como un nazareno. A los pocos, ¿se acuerda de mi hermano el monito? Y yo, sí, que se machucó, que tiene la mano que... Y yo, venga, eso ya no es normal. Eso no es normal. Y dice, no, y eso que no le he contado, pastora. No es normal, algo tiene que suceder. Es un espíritu de muerte que no sabe, pero entonces no lo ha matado. ¿Ve? Y pasa situaciones fuertes, situaciones difíciles, accidente casi de muerte. A veces la muerte no es física, sino en otras áreas. Por ejemplo, va a ser un proyecto, no le fluye. Hay gente que tiene la chispa para los negocios así, ¿usted lo ha visto? Ven a una puntilla y en esa puntilla ya ven el negocio. Aquí me puedo ganar tanto y en todo les fluye. Ustedes se han visto, en todo les fluye. Y vaya uno a hacer algo, no, nadie lo voltea a mirar, todo el mundo lo ignora. Hay muerte laboral, difícil para conseguir trabajo. Claro que hay otros que sí son perezosos, ahorita no vayan a pegar de eso. Ay, es que mi mamá me iba a abortar y no puedo conseguir trabajo. No, eso sí, no, olvídese. En las relaciones de pareja, y tienen a Pepito, a Pepita, Jacinto, Jacinta, lo que sea, y pasan por cantidad de esposos o esposas y no se pueden establecer. Y esa no es la idea es que Dios pueda restaurar todo lo que el diablo ha dañado y ha intentado hacer con nuestra vida, amén. Ahora, cuando el aborto quedó a medias, ay, ¿cómo así que a medias? Se intentó y no se culminó, pero luego se arrepintieron y decidieron, no, más bien dejemos la cosa así. Y hay otros que se tomaron cositas, el agüita de Samaracanda por aquí, que por allá, y no funcionó. Y otro que quedó a medias, resulta de que van a practicarse un aborto. Van los dos. Ahora, sepa, ¿no? Varón. Usted dice, no, la que abortó fue ella. No, abortaron los dos. Por eso las consecuencias las van a vivir los dos. Así de sencillo. Tanto el hombre como la mujer tienen vientre, espiritualmente hablando, porque Dios habla de que va a bendecir su vientre. O sea, ¿cómo le digo? Si nosotros no tenemos un fruto laboral, en el caso del hombre, no prospera. Es porque el fruto de esa persona ha sido dañada, ¿sí o no? Estamos hablando espiritualmente, ¿no? O sea que a nivel espiritual también el hombre tiene vientre y va a dar sus frutos, va a dar sus hijos. Y tanto el hombre como la mujer, porque a veces van en pareja, como en este caso que les estoy contando, sí, señor, ella salió, no, ya listo, papi, ya quedó todo listo y arreglado. Y resulta que como al pasar los días,
ella seguía con los mismos síntomas y ella, pero ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que pasa? Y van y se hacen una ecografía y resulta de que estaba en embarazo. Pues el esposo se fue y le metió el puño al médico. ¡Ladrón! Dijiste que habían abortado y me robaste la plata. Pero es que yo lo hice, le decía el médico, yo lo hice. Entonces, ¿por qué? Eran gemelos. Entonces, cuando nace el bebé, en la placenta, dice, ay, pero aquí hay una placenta de 2, ¿qué pasó con el otro? ¿Ve? Entonces, cuando el aborto quedó a medias, o también entra el espíritu de muerte por algunos métodos de planificación. Por ejemplo, la T tiene el riesgo de que se hagan, ¿cómo es que se hayan bebés intrauterinos, o sea, por fuera del útero? O sea que tiene un riesgo. El espiral es así, y en el momento en que se une el espermatozoide con el óvulo, ahí en ese momento, aunque los médicos digan que no, espiritualmente sí hay vida, es que parta del hecho. Si hay un espermatozoide vivo, muerto, ¿va a haber vida? ¿Va a fecundar? Si el óvulo no sirve y está dañado, ¿va a fecundar? No. Así que los dos ya tienen vida y al unirse hay vida. Desde ese momento, desde ese instante, ya está el soplo de vida. O sea, científicamente ellos dicen que no, pero espiritualmente Dios sí lo ha mostrado. Cuando uno ha hecho liberaciones, Dios ha mostrado desde el primer momento de que la persona está concibiendo. Mi esposo les ha contado que en el momento en que se estaba ministrando a una persona que tenía problemas en su relación sexual con su pareja, fueron a ver y el Espíritu Santo muestra cuando ya están orando y empieza a hacer con dolor, y era que en el momento en que la estaban fecundando, el papá le estaba cacheteando a la mamá, porque hay relaciones que son así que dan duro, ¿no? ¿Sí o no? Pero obvio, a ella le estaba doliendo. Entonces, ella nace con un problema sexual y le daba miedo tener relaciones con su esposo, era casada, todo muy lindo, muy querido. Pero mire cómo en el momento de la concepción, o sea, que a nosotros que nos vengan a decir otra cosa diferente a lo que Dios ya ha hablado, eso queda muy duro, que vengan y se lo cambien a uno. Amén. Entonces, los métodos de planificar. Entonces, el Señor me ha permitido incluso tener visiones en que, bueno, ¿por qué veo tantos ataúdes aquí? ¿Qué es eso? Me dice, es que yo he tenido varios abortos. Entonces Dios muestra y saca a la luz, no para juzgar, no para condenar, porque cuando nosotros no conocemos de Cristo, todo nos parece normal. Y si aún siendo cristianos y la embarramos, y siendo conocedores y la embarramos, ¿sí o no? El espiral, la pasta del día después, esta es peor, es un día después. Una vez estaba ministrando a un hombre, y entonces empecé a ministrarle el espíritu de muerte. Y al final, entonces, mientras lo estoy ministrando, le digo yo, pida perdón por los abortos. Y me voltea a mirar y dice, no, yo no he hecho abortar a mi esposa. Y le digo, ahora le pregunta si la pasta del día después, pero asumámoslo de que es verdad, hagámosle por si las moscas. Él pues se reía, ¿no? Por si las moscas. Y seguimos y dele hasta que fue libre. Yo, vaya, pregúntale a su esposa. Y cuando va y me dice, pastora, sí, ella se toma la pasta del día después. La pasta del día después, ¿cuántos abortos ha dejado? Y el hecho de que sea muy pequeño no quiere decir de que no, eso no pasa nada. Estaba muy pequeño. No, eso se llama aborto. Entonces,
¿Cuántos abortos se han tenido? No, es que por este método de planificar, cuando usted tenga un método de planificar, yo no le estoy diciendo no lo haga. Busque un método que no sea abortivo. Busque un método que prevenga, pero que no le haga abortar. Amén. ¿Sí ve que sí afecta tanto al hombre como a la mujer? Entonces, todos, tenemos que partir del hecho de que tenemos que, permítame un momentico, por favor. Todos tenemos entonces que cuidar nuestra vida, nuestra área sexual, nuestras relaciones sexuales, y hoy vamos a disponer todo nuestro ser para poder traer libertad a nuestra familia. Amén. Vamos entonces a orar, vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos ayude y que nuestra familia puede ser libre. Hoy no estamos para condenar, para juzgar. Necesitamos que una verdad salga a la luz, porque necesitamos que nuestras generaciones, la iglesia entera en pleno, hoy sea libre. Amén. Vamos entonces a orar. Y lo primero que vamos a hacer, necesito que me escuchen aquí, por favor, pónganme en atención. Resulta que a veces en el momento en que la persona se da cuenta que está en embarazo, y le ha pasado a muchos cristianos, aquí no nos vamos a hacer los caresantos, aquí todos vamos a hacer de cuenta que somos culpables, ¿vale? Para que tengamos libertad de orar. Todos somos culpables, todos la embarramos por A o por B. Así de sencillo. Y si no, miremos también el pasado de nosotros. ¿Quiénes fueron nuestros padres? ¿Quiénes fueron nuestros abuelos? O sea que aquí todos estamos por A o por B con alguito parecido, ¿sí o no? Porque si mostramos, vamos a ver las abuelas y tatarabuelas, algo les ha pasado. Entonces aquí todos estamos juntados de lo mismo y vamos a orar todos por lo mismo. Hay ocasiones en que la mamá dice, bueno, tocó, ¿qué vamos a hacer? O el papá, se tiene el bebé. O muchas veces ese embarazo fue muy difícil, la relación de pareja fue muy difícil. Y lo digo porque tuve una administración donde el papá quería, es que somos atrevidos en la vida, ¿no? Yo quiero una niña, yo quiero un niño. Atrevidos. Si es que el que dice que van a hacer es Dios. ¿Sí o no? Usted simplemente empiece a declarar lo que Dios me dé es bendición, porque dice que es una herencia que viene del cielo. Amén. Y entonces resulta de que ella, cuando nace una niña, y el esposo, y empieza a rechazarla a ella por haber tenido una niña. ¿Qué culpa tiene uno de mujer de tener? Y resulta de que luego nace la segunda, otra niña, y queda en embarazo del tercero. Se dan cuenta que era otra niña y por culpa de ella la dejó. Y la mamá toda la vida, hasta el último día de su muerte, la maldijo, porque para ella, por culpa suya, su papá me dejó. Y ella la mamá nunca pudo perdonar ni al esposo ni a esa niña. Hasta el día de su muerte la maldijo. Y luego, usted se va a quedar viata, usted no va a tener hijos. Y así se quedó. Hoy día tiene 50. Y cuando yo estaba en esa administración, yo tenía un taco aquí. A mí no se me olvida. ¿Qué sucedió? Ella no perdonó eso y toda la vida la maltrató. Toda la vida la maldijo, pero
no solamente era en el área de hablar, sino también la maltrataban. Hay padres aquí que todavía no han podido perdonar el momento en que se dieron cuenta en que estaban en embarazo y siguen maltratando a sus hijos y sienten ese rechazo. Vamos a orar primeramente por eso, ¿listo? Todos somos culpables, todos vamos a orar igual, ¿ok? ¿Vale para esa?